Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Redes Culturales Taurinas y por supuesto a suscribirse a nuestro canal Redes Culturales Taurinas en YouTube. También tenemos nuestros programas en Facebook bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado aquí en redes. Hemos hablado del toro como eje de la tauromaquia, del torero, de todo lo que rodea a la tauromaquia. Pero hay una parte esencial, una parte fundamental en lo que es una corrida de toros, que es fundamental también en el desarrollo de la tauromaquia y en su evolución, el aficionado. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Rubén Baco y Alberto Palacios. Ellos son aficionados antes que nada, pero sobre todo se han embarcado en la tarea de un serial que se conoce como Tres Puyazos. Bienvenido, Rubén Baco, bienvenido, Alberto Palacios. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la Sí, invitación, por poder compartir un ratito de toros al otro lado del charco. Y por supuesto, mi compañera y amiga Feraro. Hola, Fer. hola María Ángeles, ¿qué tal? Bienvenidos Rubén, bienvenido Alberto. Bueno, pues nuestros invitados, un poco para que los conozcan. Rubén Baco es de Madrid, es casado, reside en San Sebastián de los Reyes y es socio de Tres Puyazos. Es abonado de Las Ventas, de Villaseca de la Sagra y de Ceret. Es profesor de filosofía en secundaria y bachillerato, amante de la música y la tauromaquia, colaborador de la revista Toros y del podcast Chenel y Oro. Y Alberto Palacios es abonado de Madrid desde 2012, presidente del Club Taurino Tres Puyazos y socio de la Asociación del Toro de Madrid. Ambos han realizado el curso de presidentes de plazas de toros de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España y actualmente son socios de esta. ¿Cómo es, qué es y cómo surge Tres Puyazos, si nos los pudieran contar? Pues mira, Tres Puyazos surge un poco en un entorno de amigos que con una filosofía de la tauromaquia común, donde tenemos muy claro que el toro debe ser el protagonista y que siempre habíamos tenido un poco en la cabeza una idea que nunca habíamos llevado a cabo, que nunca se había llevado a cabo y que siempre nos rondaba un poco la cabeza de por qué no agruparnos como comisión taurina y poder formar pues un espectáculo tal y como nosotros entendemos que debe ser la tauromaquia. Y aquello que era una idea un poco en el aire, pues un buen día decidimos intentar ponerla en marcha, intentar aglutinar gente que tuviera una filosofía parecida a la nuestra y ver hasta dónde podíamos llegar, a ver cuánta gente podíamos añadir en torno al proyecto e ir dando forma poco a poco a la idea que teníamos en la cabeza. Y así es como surgió y como lo fuimos poniendo en marcha. Fuimos un poco comentándole la idea a nuestro círculo más cercano, pues de aficionados en los que coincidimos en las plazas. Al final, nosotros también nos gusta mucho el modelo de comisión francesa de aficionados, que sí que en Francia es un poco más habitual y somos muy asiduos a ese tipo de ferias. Y fuimos viendo que poco a poco sí que la gente le iba entusiasmando la idea y a partir de ahí, pues tú tienes una idea pues, de dar una feria, una serie de festejos con un tinte, con el toro como protagonista, con el tercio de varas y la lidia completa como eje del espectáculo, pero luego a raíz de, bueno, pues esa es, digamos, la idea principal, pero a partir de ahí te surgen luego otras muchas preguntas que poco a poco tienes que ir respondiéndote. Y fuimos un poco respondiendo todas esas preguntas, dando forma un poco al proyecto y sumando aficionados hasta que llegamos a un número lo suficientemente amplio como para ser capaces al menos de dar ya el primer paso y de poner las bases, digamos, de la asociación como tal, tanto a nivel administrativo como a nivel organizativo. Y te hablo de esto de hace, pues estamos hablando del año 2020-2021, mediados finales del año 2021. Bueno, y cuéntenos también, queremos saber qué tal ha sido dar este paso de aficionados a empresarios, qué tal ha sido llevar un poco la exigencia o las críticas a la acción y decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a armar nuestros carteles, vamos a dar esta feria. ¿Qué tal ha sido? Pues lo primero que Fernanda y María Ángeles que os tenemos que decir es que nosotros no nos consideramos empresarios. Nosotros somos aficionados, lo que ha comentado el presidente Alberto, que nosotros somos realmente aficionados a la tauromaquia íntegra y me apunté, yo les conocí realmente a los Tres Puyazos para secundar el proyecto, con lo cual nuestra idea no es de ánimo de lucro,
sino que realmente nosotros, el proyecto de Tres Puyazos es realizar una feria para el aficionado. Entonces, nosotros realmente organizamos la Feria del Aficionado por y para el aficionado. Entonces, nosotros intentamos ofrecer al aficionado lo que a nosotros nos gustaría o lo que a nosotros nos gusta que nos ofreciesen. Entonces, nosotros no tenemos ese carácter empresarial con ánimo de lucro, con unos intereses marcados más allá que los estrictamente del aficionado. Por eso tenemos esta filosofía y ha sido, pues, deciros que para mí ha sido una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Realmente Alberto lo sabe. Tres Puyazos nos ha abierto a cada miembro, el mundo de la tauromaquia desde otra perspectiva. Realmente bueno, pues pasamos nuestros ratos malos, pero los ratos buenos son muchísimo mayores en compañía de los demás socios, pero también del resto de la afición. Transmitir a todo el mundo cómo los días que pasamos allí en San Agustín del Guadalís es rodeado de gente que son amigos y que realmente pues lo que hacemos es disfrutar de nuestra afición. Y eso es que no tiene parangón, no tiene nada que se le parezca. Y por eso ha sido tan importante, bueno, pues que el grupo inicial de Tres Puyazos y luego el resto de socios que les hemos acompañado hiciesen lo que han hecho. Yo no sé si lo saben, sí que lo saben, pero nunca dejaré de recordárselo que ha sido muy importante para la tauromaquia el paso que han dado el grupo inicial de Tres Puyazos y en general el Club Taurino Tres Puyazos. Y aquí, obviamente, si bien dices, no se consideran ustedes empresarios, son aficionados que quisieron dar esto, pero finalmente montaron una empresa y una feria que yo creo que los aficionados que sabemos de ellas tenemos muchas ganas de ir y poder estar ahí. Pero ¿a qué dificultades se enfrentaron? Ya que deciden, se reúnen y dicen, bueno, va para adelante, ¿cuáles son un resumen de esas dificultades a las que se han enfrentado? Pues mira, yo ahí te diría dos, fundamentalmente dos. Una, la viabilidad económica del proyecto, porque es verdad que la filosofía del proyecto es muy bonita, pero evidentemente, como muchas cosas en la vida, pues necesita un equilibrio económico para poder sobrevivir en el tiempo. Ese era uno de nuestros primeros desafíos. Y el otro, y probablemente hasta más importante, era cómo organizarnos internamente, ¿no? Porque evidentemente todos compartimos una filosofía, todos los socios del club comparten una misma filosofía en cuanto a la visión de la tauromaquia que tenemos, pero dentro de esa filosofía de dar el protagonismo al toro, a la lidia completa y al festejo serio, evidentemente luego ahí hay muchos matices y cada aficionado pues tiene sus ideas, ¿no? Entonces, cómo organizarnos dentro, sobre todo a la hora de tomar decisiones y de que todos los socios estuvieran cómodos, pero a la vez existiera una coordinación y un liderazgo del proyecto, sobre todo en esta parte inicial, pues para nosotros era un reto, ¿no? Porque al final la toma de decisiones, cómo organizar la feria, el contenido de la feria, esto empezamos hasta buscando una plaza, que no teníamos plaza, ahora ya San Agustín, pero el proyecto nació sin ni siquiera saber en qué plaza podíamos hacerlo. Todo eso requería un poco de una arquitectura que nos permitiera organizarnos de manera eficiente y en el que todas las opiniones tuvieran cabida, pero pudiéramos tomar decisiones que liderasen el proyecto. Entonces, esa parte era bastante importante y de hecho era una de las partes que yo creo que la gente más ponía en duda cuando nació el proyecto. Decían, bueno, verás tú, aquí se junta el aficionado, van a terminar tirándose las piedras a la cabeza y a ver cómo acaba un grupo de estos organizando una feria. Pues bueno, pues lógicamente como en todos los grupos pues hay muchas veces disparidad de opiniones que muchas veces se enriquecen también, pero que tienen que existir, pero lo importante es que esté claro cómo nos organizamos. Entonces eso era para nosotros muy importante. Y luego, evidentemente, la primera dificultad que te comentaba, que es la parte económica, ¿no? Sobre todo al principio del proyecto, todos estos proyectos necesitan una consolidación y el primer año que pones esto en marcha, pues te conoce
pues tanta gente. El segundo año te van conociendo más, el boca a boca poco a poco pues va expandiéndose y es verdad que de año en año vemos que hay más público, que conseguimos un poco equilibrar mejor los ingresos con los gastos, pero también somos conscientes de que esto es un tipo de fiesta que no es la más o sea, el público, la masa está en otro tipo de fiesta, ¿no? Más torerista, donde es el torero el protagonista. Entonces, sabemos que el hecho de que no sea un tipo de fiesta masivo, pues dificulta mucho la parte económica, pero bueno, pues poco a poco todavía no somos capaces de equilibrar las cuentas, pero bueno, nosotros como cada socio puso un dinero de forma inicial en el proyecto para tener un cierto colchón que nos permitiera ir consolidando la feria, que poco a poco seamos capaces de que por sí misma consigamos los mismos ingresos que gastos. Y en esa pelea pues todavía estamos, pero yo te diría que esos son, entre los otros muchos, los dos desafíos más importantes que tuvimos. Muchas gracias por la respuesta. A mí hay algo en lo que me gustaría detenerme un momento. Decimos la feria del aficionado, no es la feria del taurino, no es la feria del público taurino, o sea, es la feria del aficionado. Entonces, habría quizá que empezar por definir qué es un aficionado, porque es distinto del público, ¿no? Y comentarle un poco a la gente también, ¿qué es lo que se ve en las plazas de toros comúnmente? ¿Qué porcentaje más o menos de aficionados hay? ¿Qué porcentaje de público? ¿Quién llena las plazas? ¿El público o los aficionados? Y hacer este reconocimiento de las diferencias que hay entre ser público y ser aficionado. Bueno, pues comentaros que en principio, según yo entiendo, el público es en general. De hecho, los aficionados no nos debemos olvidar que también somos público asistente, pero cuando hablamos de aficionados estamos hablando de personas que tienen mayor conocimiento de la tauromaquia, de lo que se va a ver, de tanto de la lidia como de las ganaderías, de los encastes, de los diferentes juegos o comportamientos que pueden desarrollar los toros durante la lidia, también de las suertes de la tauromaquia, igual que también conocimiento de los toreros, de los profesionales, de subalternos, de picadores. En definitiva, un aficionado está más formado a la hora de poder disfrutar en mayor medida de lo que viene a ser la corrida de toros. Entonces, esto antiguamente, por lo menos en España, era más evidente que, como decía Alberto, pues ese vehículo tractor, ¿no? Es decir, que se pasaba de generación en generación. Ahora, pues, con todos los problemas, ¿no? que tenemos a nivel social con respecto a la tauromaquia, esa transmisión cultural no se está haciendo. Por eso es importante formar a los aficionados. Por eso, por ejemplo, es tan importante redes culturales taurinas o también es importante el trabajo que hace pues Tres Puyazos a la hora de ofrecer al aficionado lo que añora, lo que busca. Entonces, la diferencia es esa. Entonces, lo significativo sería educar al público para que fuesen aficionados. Entonces, nosotros encontraríamos realmente esa respuesta de forma más íntegra o más plena, más global a lo que viene a ser la afición. Y así se defendería mejor la tauromaquia. Ese es el ejemplo y lo bonito que ha hecho Tres Puyazos en España. Yo te lo resumiría en una frase, la diferencia. Partiendo de la base de que el público es súper necesario, totalmente, y que los aficionados hemos sido público probablemente todos en nuestros inicios, ¿no? Como dentro de la fiesta. Pero te lo resumiría en que el aficionado es aquel que va a la plaza a emocionarse o buscando emocionarse. Y el público probablemente va con otro tipo de expectativas más de divertirse, pero creo que esa es la principal diferencia. El aficionado sabe que una plaza de toros, independientemente de sus gustos, que la tauromaquia es muy diversa y que cada aficionado es un mundo y que hay muchas formas de emocionarse en la fiesta de los toros, pero creo que esa es la verdadera diferencia, que el aficionado busca ir a la plaza a emocionarse, que no siempre lo conseguimos,
por desgracia, pero bueno, por desgracia o igual tiene que ser así, porque si lo hicieras todos los días perdería igual su esencia. Yo creo que esa es la diferencia. Pues me encanta que lo digas así porque es muy cierto, ¿no? Yo cuando me preguntan a qué vas a la plaza, si muchas veces no salen como dices las cosas como quieres, porque busco emocionarme, pero sobre todo busco que el toro me emocione y el torero esté a la altura del toro, ¿no? Que me está emocionando. Pero ahí viene, están hablando de crear aficionados, del público, y suena, hasta ahorita suena todo muy, vamos a ponerlo romántico, ¿no? Organizó mi feria y demás. Ujú. Pero es verdad que dentro de los mismos aficionados, los que compartimos tendido en la plaza, a veces nos tiramos entre nosotros mismos, ¿no? Parece ser que sí, los que no aplaudimos todo, los que no estamos de acuerdo, estamos mal y te critican. O porque es verdad que estamos recibiendo ataques antitaurinos de forma constante, o a veces mucho más duros en un lado o en otro, y parece ser que si no aplaudes todo, no estás defendiendo la tauromaquia, que aplaudir todo es la forma de defender, aplaudir esta indultitis que tenemos y demás. Yo creo que no es cierto, se vale decir, con respeto, se vale decir lo que no nos parece y exigir como aficionados es bueno porque al final del día, creo que siempre digo, ¿no? El aficionado es el cliente más maltratado que hay, porque pagamos muchas veces una corrida de toros y nos dan todo menos una corrida de toros, ¿no? Ujú. Y tenemos además que aplaudir. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta incluso dentro del gremio de los que decimos son aficionados o no, sobre Tres Puyas? ¿Han sentido que los apoyan? ¿Han sentido que ha habido aficionados en contra? ¿Cómo ha sido, vamos a decir, puertas para adentro, ¿no? Yo creo que sentimos mucho apoyo del aficionado al toro, sobre todo del aficionado que comparte nuestra filosofía. Yo creo que sí sentimos mucho apoyo, pero es cierto que ese tipo de aficionado, pues somos conscientes de que es minoritario, ¿no? Y también nosotros intentamos hacer un ejercicio, primero, de que todo aquel que comparta nuestra filosofía nos conozca y venga a la plaza. Y luego, por otro lado, para nosotros también es importante que ese público que no conoce un poco la filosofía con la que nosotros montamos la feria, venga y lo descubra. Una de las cosas que yo a veces cuento, que es de los que más me gustó, que nos pasó el primer año, pues fue la hermana de un socio que fue a la feria. Hubo un tercio de varas que fue maravilloso el primer año con Gaby en Reaví, y nos dijo cuando acabó que no sabía muy bien por qué, pero que se le habían saltado las lágrimas durante ese tercio de varas y que ella no sabía que en los toros podían pasar esas cosas, en que ella, pues que veía normalmente, pues al torero, tal, para arriba, para abajo, pues alegría, pero que no, que primero que no era consciente de que podía sentir una emoción como la que sintió por la atmósfera que se creó en la plaza, y que luego que el tercio de varas, que no sabía que podía ser una cosa tan bonita y tan espectacular. Entonces, esa es una de las cosas que yo pensé en ese momento, digo, esto es lo que Tres Puyazos quiere transmitir, ya no solo al aficionado que busca lo que damos nosotros, sino a aquellos que están por descubrirlo. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que ir enseñando, porque esto también es una forma de crear afición, ¿no? Enseñar la lidia completa y enseñar la tauromaquia desde su punto de vista más de ritual, más profundo, ¿no? Que la tauromaquia cada vez se convierte en algo muy banal, muchas veces, y a mí me parece una pena. Y por el lado de los profesionales y un poco más del sector profesional, pues la verdad es que supongo que tendremos mucha gente en contra de lo que nosotros hacemos, y seguro que lo tenemos, pero lo que a nosotros más nos importa es el que viene a Tres Puyazos, y el profesional que viene a Tres Puyazos, y los toreros que vienen a Tres Puyazos, que comulguen con nuestra filosofía y que remen a favor de lo que nosotros queremos que pase en el ruedo. Y luego, pues oye, lo que piensen ya de puertas para afuera, la verdad es que la opinión del taurino nos da bastante igual. De momento, de cara al futuro, o en lo inmediato, ¿cuáles son los mayores retos y obstáculos que enfrentan? Ya hablabas hace un momento de las dificultades para sostener económicamente el proyecto o de la viabilidad económica, pero ¿cuáles son los retos o las dificultades a las que se enfrenta actualmente Tres Puyazos para continuar con la Feria del Aficionado? Pues en la línea de lo que te he comentado, desde luego, la parte económica, que seamos capaces de mantener esa viabilidad, y de que tengamos ya una base, digamos, que construyamos una base desde la que sepamos que partimos en cuanto a la gente que va a venir a la plaza. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hemos empezado el proyecto, todo era un poco una incertidumbre, ¿no? Decir, algo tan sencillo como decir, pues, ¿tenéis un presupuesto? Bueno, sí, teníamos un presupuesto inicial, pero
pero claro, un presupuesto con unas grandes incertidumbres porque no sabes si van a venir 200 personas o van a venir 2.500. Entonces juegas un poco al principio como con esas incertidumbres que hacen que estés todo el rato ahí navegando como en un mar de no sé muy bien qué va a pasar de un año a otro, ¿no? Entonces para nosotros es importante tener una cierta estabilidad de saber, pues mira, más o menos ya sabemos por dónde van los tiros, ya sabemos más o menos la base de aficionados que vienen, y entonces eso ya te da, digamos, una estabilidad a la hora de organizar de feria en feria. Y luego también hay otro punto que yo creo que es importante, que es el que nosotros creo que hasta ahora sí que hemos sido capaces un poco de canalizar los deseos de mucho aficionado insatisfecho, pero las expectativas que creas cuando te salen bien las cosas en lo estrictamente taurino, creamos unas expectativas bastante altas de año en año y yo a veces me da un poco de vértigo porque lo comentamos muchas veces, Rubén, que decimos, joder, el primer año todo el mundo se va a acordar del tercio de varas que os comentaba. El segundo año salió un desafío ganadero que fue de lo mejor que pasó en toda la temporada, que todo el que estuvo allí salió encantado el sábado por la tarde. Increíble. Y este año también hemos vivido una corrida de Dolores Aguirre que probablemente sea de las más completas que vamos a ver en toda la temporada. Entonces, a veces te da un poco de vértigo el decir, joder, es que el que venga, que cuando no pasen cosas tan extraordinarias todos los años, que lo normal es que no pase, igual empezamos a decepcionar. Siempre le digo a Alberto, siempre le digo que desde mi punto de vista, eh, como se cuida tanto, como cuidan tanto, como cuidamos tanto la feria, es difícil que no salga bien. Es cierto que luego el juego de los toros, pues a veces te decepciona, a veces pues no, los profesionales no están tan bien como les gustaría. Eso son cosas que sabemos para los aficionados que pueden pasar, pero de verdad, desde dentro, es que el trabajo que hacemos es impresionante. O sea, el Club Tres Puyazos tiene, desde que se arrastra el último toro, de la feria, ya estamos trabajando y dándole vueltas a la siguiente edición. Entonces, qué duda cabe que cuando entras a formar parte de Tres Puyazos, fijaros, os cuento una anécdota, o sea, yo me puse en contacto con ellos, con Emi, con la tesorera, y le dije que iba a triunfar el proyecto, que iba a salir muy bien, y claro, bueno, pues el día que ya soy socio, ya te entran eso, ya el tembleque, ya empiezas a decir, pero bueno, y si no vienen, y si no nos respaldan. Es decir, que la responsabilidad que se asume es tremenda, es muchísima. La incertidumbre que comentaba Alberto, de verdad os la quiero transmitir a toda la afición que nos escucha, porque es enorme. No sabemos nosotros, aunque lo hacemos con todo el mimo, con todo el cuidado, con toda nuestra ilusión, con todo el corazón, con todo, con el conocimiento que tenemos detrás, pero qué duda cabe que luego no sabes cómo va a salir la feria. Y esos son momentos como, no sé, Alberto, pero quizás como los toreros, ¿no? Cuando se tienen que enfrentar, ¿no?, a la corrida, que dices, Sí, hombre, igual tampoco no quiero poner a la altura de lo que claro, sentirá un no torero que se tanto. que desde luego sería demasiado por nuestra parte, pero sí, es verdad que ese gusanillo y luego y que sientes la decepción, la gente que viene, te sientes tan identificado con ellos que cuando no salen las cosas te decepciona todavía mucho más, porque es que hasta lo sientes, porque hasta ves gente que te ha defendido, sin ser de tres puyazos, pero que defiende el proyecto, y entonces cuando sale mal, dices, joder, es que me siento hasta doblemente responsabilizado de toda esta gente que nos ha apoyado y que no ha salido como... Y al revés, cuando ha salido bien, dice, joder, hemos reforzado la idea esta de que el turismo, que si no funciona, que si y luego sale bien y dices, mira, le hemos dado un mensaje al que defiende nuestra filosofía para que pueda decir bien alto que cuando el toro es el protagonista las cosas salen bien. Oye, y aquí, bueno, en este ratito han hablado ya varias veces de los toreros o los profesionales que participan, ¿no? Como bien dijeron, ustedes toman el paso de darle a cierto tipo de aficionado lo que a veces buscan en las plazas,
darle esto. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido por parte de los profesionales? Al final del día, lo primero que buscan obviamente son los toros o de los ganaderos. Y luego, pues obviamente los toreros y los profesionales que vienen con ellos. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido? Pues de muchos muy buena, muy buena. De los que vienen, desde luego, es verdad que nosotros cuando nos sentamos a elegir los profesionales que vienen, pesa mucho para nosotros en la decisión como club. El socio vota mucho pensando en lo identificados que se sienten con la filosofía del club, ¿no? Pero te diría que bastante buena, porque yo creo que sobre todo han visto que al menos, más allá de que les guste más lo que buscamos en el ruedo o no, han visto que es una organización seria y honrada, digamos. Y yo creo que en un mundo en el que no en todos los sitios es así, pues ellos también ven con buenos ojos que a pesar de que seamos aficionados, digan, mira, pero estos están organizando algo serio, algo por derecho. Y entonces en ese sentido la verdad es que sí que entiendo que los que no nos quieran, pues igual ese mensaje a mí no me llega, tampoco no somos tampoco de involucrarnos mucho en el mundo taurino, lo justo para organizar la feria, intentamos no mezclarnos demasiado, con lo cual los inputs que me llegan o el contacto que tenemos con ese mundillo, ¿no, Rubén? Suele ser más de lo que de la gente que viene a torear o los ganaderos que van a participar en la feria. De ahí para afuera, pues tampoco tenemos, supongo pues que habrá un poco de todo y que habrá seguro muchos que estarán esperando que esto fracase y con la escopeta preparada, segurísimo. Pero es verdad que como nosotros intentamos no mezclarnos con esa parte del taurineo, digamos, pues tampoco tengo mucho feeling de qué pensarán de nosotros. A veces, por curiosidad, nos preguntamos, ¿qué pensarán, no sé, un gran empresario de esto que hacemos nosotros? ¿Qué le parecerá? No lo sé, la verdad. No, nos miran, o sea, yo lo noto porque nos miran con respeto, Alberto, y eso es porque el club es serio, es responsable, cumple, y al final yo lo noto que muchos toreros quieren venir, muchos subalternos, muchos picadores quieren venir, porque además nosotros les damos un premio al final de la corrida. Y parece que no, pero ese detalle económico que duda cabe que para ellos es un aumento de la ganancia. Y bueno, pues es importante, ¿no? Porque no solamente tenemos en cuenta a los toreros, sino también tenemos en cuenta a los picadores sobre todo y también a los banderilleros. Y luego el protagonismo que les damos también, que yo creo que eso también lo aprecian, que le das un protagonismo. Nosotros anunciamos en el propio cartel, van anunciados los picadores, van los toreros, pero además van los picadores que vienen con cada matador. Y yo creo que también ese protagonismo que le das, anunciarles en la plaza, que la gente, todo el mundo que se sienta en el tendido, sepa quién va a ejecutar el tercio de varas, que es que eso, salvo en 4 plazas que te dan un programa de mano, ¿cómo es posible que estés viendo un tercio de varas que debería ser uno de los tercios, una de las partes fundamentales del espectáculo? No sabes ni quién pica, ni quién es el picador. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí que lo aprecian, sí que le dan valor. Oigan, ahora que la oferta cultural se ha diversificado tanto, o sea, hace unos años todavía la opción de qué hacer en la tarde, qué hacer un domingo en la tarde, qué hacer un sábado en la tarde, qué hacer un viernes por la tarde noche, pues era un poco más estrecha. Hoy la oferta cultural se ha diversificado bastante y además competimos pues con los dispositivos móviles, ¿no? O sea, con cualquier tipo de pantallas. Y digo competimos porque competimos todos, no solamente los taurinos, o sea, cualquier afición, cualquier espectáculo. Si tú veías el béisbol en una pantalla gigante o si ibas al estadio, ahora alguien lo puede ver desde su teléfono, por pequeñita que sea la pantalla. A ver, desde su percepción, ¿qué le falta a las corridas de toros para poder competir dentro de esta oferta cultural que existe o que le sobra en todo caso? ¿Y cómo poder reposicionarnos como una opción dentro de esta oferta cultural? A la corrida de toros no le falta absolutamente nada, lo tiene todo. El problema es que antes lo mencionaba Alberto, es que realmente sea una corrida íntegra, que realmente cause emoción. Entonces, el problema, y lo digo abiertamente a todo el mundo de la tauromaquia, es organizar
corridas de toros o festejos que sean por divertimento. No, porque entonces nos equivocamos. La tauromaquia es emoción, la tauromaquia es de verdad. Como se dice hoy, es real, es decir, es real. Entonces, realmente la tauromaquia no puede coger la senda del espectáculo como tal o del divertimento. No puede, no debe, porque entonces va a empezar a competir con otro tipo de espectáculos y entonces no va a competir en su terreno. Su terreno es el trágico. Como Fernanda escribe, ¿no? Es el de la vida, el de la vida y el de la ausencia de la vida, es decir, la muerte. No solamente muere el toro, sino que también puede morir un ser humano. Y esto es lo más importante, por eso es tan de verdad. El otro día, ¿no? Decía un novillero que triunfó en las ventas que tienes que asumir muchas cosas para dedicarte a la tauromaquia, para dedicarte a ser matador de toros. Con lo cual, esa es la senda real, esa es la verdad, ¿no? Y en una lidia se, se condensa tanto la vida como la muerte en un momento. Con lo cual, es un espectáculo cultural, Fernanda, tan importante, tan magno, que en él dan cabida todas las otras artes. Entonces, la tauromaquia, la corrida, la lidia, es la mayor de las artes. Es un hecho cultural ancestral de los seres humanos, con lo cual está por encima de todos los que vienen a ser espectáculos que son menores, porque son artificiales, no son tan de verdad como la tauromaquia, no tienen ese sentido trágico de verdad, por eso las lágrimas de los espectadores, por eso los pelos, ¿no? De que se te erizan, por eso realmente acudes a una plaza de toros, porque realmente vas a ver un espectáculo, vas a ver realmente una verdad muy fuerte, es una realidad. Entonces, vivimos una época en donde realmente donde es demasiado artificial, con lo cual nosotros lo que buscamos es realmente, creo, todos los seres humanos lo que buscamos es realidad, es verdad, es autenticidad. Y donde mejor la vamos a encontrar es en una corrida de toros. Eso sí, una corrida de toros de verdad establecida, organizada desde la emoción, como decía Alberto. Yo creo que hay una frase que me gusta mucho, que es que no hay nada más maravilloso que una buena corrida de toros, pero tampoco hay nada más aburrido que una mala corrida de toros. Cuando hay emoción en el ruedo, no sientes que pasa el tiempo. Totalmente. Estás encogido en el asiento y de repente y ya salió el sexto. Y cuando es una corrida que no te emociona nada y que estás aburrido, dices, híjole, vamos en el tercero, Sí. te quedan tres. Y ves venir que va a ser más de lo mismo. Entonces, es como, Sí, Nos ha pasado en esta feria de San Isidro demasiado. Esa sensación que dices, esta última feria ha sido me faltan. bastante recurrente eso, ¿eh? Pero a veces como cuando me critican, ¿no? Bueno, vas a enojarte o a molestarte a una plaza, y digo, pero las veces que me emociono de verdad valen Sin duda. todas las que no sucedió aquello, ¿no? Porque lo dijiste muy bien, Rubén, a una plaza hay que irse a emocionar, a que de repente sientas que las lágrimas están ahí. No necesariamente tiene que ser con la faena, que ahora todo el mundo dice tiene que ser esa faena, ¿no? A veces es con un momento, con un puyazo, hasta con un quite, decía Alberto, ¿no? Evolucionamos como aficionados. No somos los mismos que éramos cuando teníamos 20 años, a los que sí, vamos sí, madurando. Y quizás hoy, pues yo creo que cuando más me emociono es cuando veo a un toro bravo arrancarse al caballo o veo a un toro bravo comerse la muleta, ¿no? Entonces, sin duda alguna. cada aficionado tiene que ir buscando qué le llega. Y bueno, aquí viene la pregunta. También es verdad que cuando estamos en el tendido, como sucede con otras cosas, somos los mejores empresarios, apoderados, como cuando Sí, vemos un partido sí. somos
el mejor entrenador y nos sentimos así. Pero ustedes dieron ese paso a hacerlo, ¿no? ¿Cómo confeccionar ese cartel que nosotros estamos seguros que funciona en un tendido, pero no es lo mismo decirlo en el tendido que llevarlo a la práctica? ¿Cómo se forma un cartel? ¿Qué elementos toman en cuenta? ¿Qué consideran? Evidentemente ya nos dejaron claro qué tipo de toro buscan, ¿no? Ahí primero tenemos claro que las decisiones que toma el club en la composición de la feria, de ganaderías y de toreros, vienen a través de votaciones de cada uno de los socios, donde cada socio, yo en este caso soy el presidente, vale exactamente mi voto lo mismo que el del último socio que haya entrado. Entonces, todas esas decisiones son democráticas. La clave de todo es que nosotros lo que organizamos solo responde al interés de lo que a nosotros como aficionados nos apetece ver, tanto de ganaderías como de toreros. Y esto que debería ser algo más o menos normal, pues normalmente yo creo que hoy en día la gran mayoría de ferias no responden a lo que el aficionado quiere ver en la plaza, Eso es. responden mayoritariamente a lo que el empresario se ve obligado a programar porque tiene un acuerdo con fulanito, porque tiene que intercambiar porque este torero no cobra, porque este ganadero tampoco. Entonces, se difumina el interés al final del que paga, que es el aficionado a la hora de organizar las ferias. Nosotros primero elegimos la ganadería, eso lo tenemos clarísimo, que la base de la feria son las ganaderías que vienen a la feria y eso es una línea roja para nosotros y nos ponemos a organizarnos para seleccionar las ganaderías desde el mes de septiembre, ya vamos pensando desde antes, pero bueno, digamos que manos a la obra nos ponemos unos 9 meses antes de que empiece la feria y a partir de ahí lo que hacemos es canalizar todos los deseos de los socios en cuanto a qué ganaderías quieren ver este año, en base a lo que ha pasado durante el año, en base a lo que te gusta, qué ganadería te gustaría ver. Los socios proponen esas ganaderías y a partir de ahí hay un grupo, una comisión de campo de socios que lo que hacen es ir a analizar de esas ganaderías que los socios han propuesto, cuáles son aquellas que tienen posibilidades de venir, bien porque el ganadero tenga toros disponibles, porque quiera venir, pues se ve un poco dónde se puede ir y dónde no. Y a partir de ahí ya sí que se hace una serie ya de visitas, digamos, ya más formales a cada una de esas ganaderías para ver qué es lo que disponen. Y con toda esa información, esa comisión lo pone en común con el resto de socios. Cada socio tiene toda la información de qué es lo que hay en cada una de las ganaderías que tienen posibilidades de venir y lo que hacemos es una asamblea donde cada socio a mano alzada vota y el resultado de esa votación es lo que viene a la feria, ni más ni menos. Y a partir de ahí, una vez tenemos ya las ganaderías elegidas, a partir de ahí nos ponemos con el proceso de los toreros. Toreros que primero que quieran venir y que los socios propongan, hacemos una selección igual que con las ganaderías para ya sentarnos con ellos, para explicarles un poco más en detalle que la filosofía del proyecto, que sobre todo estos primeros años que no nos conocían tantos, pues había igual que invertir un poco más de tiempo en el asunto, porque para nosotros eso es fundamental, no solo que sea un torero capaz de ofrecer una lidia completa y de solucionar las dificultades que ofrecen estas ganaderías que buscan el toro encastado, sino que esté muy en línea y entienda muy bien la filosofía de lo que buscamos que pase en el ruedo. Entonces, más allá de que yo muchas veces lo pienso y a Rubén le pasará lo mismo, hay veces que hay toreros que tú como aficionado dices, pues igual creo que este torero es mejor que este otro, pero el hecho de que uno de ellos entienda mucho mejor la filosofía de lo que es el proyecto hace que yo prefiera que venga ese torero, porque es lo que a nosotros nos garantiza que pase en el ruedo lo que queremos. Con arreglo a esto votan los socios, tanto en ganaderías como en toreros, y el resultado de esas dos votaciones es lo que se refleja en los carteles de la feria. Es complejo de organizar porque somos muchos y porque tienes ahí que establecer buenas mecánicas de votación para que refleje verdaderamente lo que queremos que salga y a veces no es tan fácil como simplemente votar sin más, sobre todo ahora que hacemos ya 2 corridas de toros y cada torero tiene que ir en una y en otra, o sea que se complica un poco, pero ese es el concepto, esa es la filosofía. Y cuando acaba la asamblea, pues decimos, ¿qué es lo que ha salido votado? Esta es la feria. ¿Qué ofrecen las corridas de toros en el 2024? Es decir, ¿por qué acudir a ver una corrida de toros en el 2024 o 25 o 26? ¿Y por qué haber ido en el 2023 o 22? O sea, ¿por qué
perviven las corridas de toros y por qué vale la pena ir a asomarse a una corrida de toros? Porque es el hecho cultural que mejor nos reencuentra con nuestro ser, es decir, nos hace más humanos. No hay otro en el mundo, no hay otro hecho cultural tan importante y tan manifiestamente humano como una corrida de toros. Y bueno, yo aquí voy a hacerles una pregunta, ¿no? Y entendiendo desde dónde viene Tres Puyazos y el por qué. Y sé que se decantan por ciertas ganaderías, ciertos encastes, pero mi pregunta es, evidentemente un toro es un toro de lidia, lo que buscamos es que emocione. Yo siempre digo, el toro bravo tiene que salir al ruedo a contarnos su propia historia y ser protagonista. Y a veces también es verdad que hemos sido injustos con ciertos encastes, y aquí voy a hablar en particular, por ejemplo, del encaste Domecq, ¿no? Ya se le ha demonizado por ciertas ganaderías cuando es un encaste con una variedad tremenda. Hoy mismo estamos viendo ciertas ganaderías dentro de ese encaste que a mí personalmente me emocionan y voy a la plaza a verlas. ¿Estarían ustedes abiertos a ese tipo de encastes o es que a veces como digo, por ciertas ganaderías se les critica, pero yo creo que deberíamos estar abiertos a ver todo tipo de encastes, no nada más los que consideramos duros, ¿no? Los que nadie quiere ver. ¿Qué tanta apertura hay en ese sentido, no? Por ejemplo, digo, voy a decir una barbaridad, probablemente no suceda, no lo sé, pero decir que Santi Domecq va a lidiar en Tres Puyazos. Pues mira, partiendo de la base de que tienes toda la razón, primero porque la ganadería la hace el ganadero y porque el toro que sale es el que busca el ganadero, y para nosotros el mensaje es un mensaje muy importante que valoramos mucho, es escuchar lo que el ganadero busca, independientemente de que le salga o no, porque esto sabemos que es muy complicado y, y evidentemente no salen siempre las cosas como quiere el ganadero, ni salen siempre los toros que quiere el ganadero, ¿no? Pero una de las claves para nosotros de Tres Puyazos es ofrecer un espacio en el que podamos ver ganaderías que no se lidien habitualmente. Esto quiere decir que a mí una ganadería como Santi Domecq me encanta, y probablemente de las de Encaste Domecq es de las que estaremos todos de acuerdo, desde luego es de las más encastadas que por lo menos actualmente tenemos, pero esas ganaderías tienen su espacio también. A pesar de que busquen un toro quizá un punto más encastado, esas ganaderías tienen su espacio. A Santi Domecq le vemos en muchas ferias. En Tres Puyazos buscamos un toro distinto, un toro que han apartado, que pretenden apartar, con un comportamiento que pretenden apartar de las ferias. Entonces, esta filosofía también la tenemos muy interiorizada. Eso no quiere decir, como digo, que no nos gusten otras ganaderías en Encaste Domecq, pero es que la mayoría de ganaderías de Encaste Domecq tienen su espacio donde lidiar. Lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es un espacio distinto en el que ver ganaderías distintas que no estén en las grandes ferias y que no sea fácil de ver, normalmente porque buscan un toro con unas complicaciones de las que los toreros huyen. Entonces, yo creo que con esto te contesto un poco. Quiero decir, no es que no nos gusten ganaderías de Encaste Domecq, y estoy de Que acuerdo con lo que dices. quieras así, porque a veces parece que ustedes rechazan o no, No. No, y no es no, el caso. no, no, No se no, trata no. de hablar mal de otras ganaderías, porque no, y por eso te quería hacer esa pregunta, ¿no? Se Porque trata de ofrecerle al aficionado ganaderías que no es capaz de ver en otros sitios y que otros empresarios no llevan a las ferias, porque sabemos que estamos en un momento de la tauromaquia en el que mandan los toreros, con lo cual es muy difícil que un ganadero hoy en día, si quiere vender toros, vaya en contra de lo que quieren los toreros. Y me parece que tiene un mérito enorme y gigante el, el ganadero que cría un toro para el aficionado y no para el torero, porque es Claro. dificilísimo sobrevivir en el entorno en el que está hoy en día asumida la tauromaquia si tienes esa filosofía. Entonces, vamos, nuestra admiración para ese tipo de ganaderos es enorme, y es por eso que creemos que este es un espacio en el que ellos también deben lucir y abrirles las puertas que en otros sitios no se les abren. Podemos ver el ejemplo de la feria de este año con Isaías y Tulio Vázquez. Uh -huh. Podemos ver ese ejemplo que ha lidiado ahora recientemente en Francia, pero si no, ¿dónde puede vender realmente los toros, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Que Tres Puyazos abra el espacio a ganaderías que no lidian o que les cuesta muchísimo lidiar. ¿Y por qué? Pues porque es más importante aún, ¿no? O sea, es que estamos perdiendo una base genética con esos encastes, con esas diferentes sangres que no vamos a volver a recobrar, que no vamos a volver a tener disponible.
y el mundo al final lo hacemos todo más homogéneo y es debido a nuestras decisiones. Entonces, la riqueza, la diversidad de encastes, los diferentes comportamientos de los toros y las grandes ganaderías que vienen a tres puyazos, es impresionante la ilusión que genera en la afición poder disfrutar de ese tipo de embestidas, de ese tipo de comportamientos que no son iguales, que son diferentes, que no son al uso. Y es la riqueza. Yo creo que, Alberto, creo que ahí es una de las grandes riquezas que tiene el club. Sí, totalmente. Bueno, aquí en lo que dices, sí, un poco, ahora sí que haciéndole un guiño a la ganadería brava en México, ¿no? La ganadería brava en México tenía vamos a decir, un monoencaste que dio de Ujú. sí, pero hoy en día me canso, ahora sí como Fer dice, parezco a veces disco rayado, ¿no? Como aficionados agradecemos la variedad de encastes. Sí, parece que no es cierto, pero en México a partir de finales del siglo pasado entró una variedad de encastes importante. Y cuando hablo con los aficionados en México, le digo, deberíamos de agradecer la variedad de encastes. No quiere decir que no sigamos apreciemos lo que fue el Saltillo San Mateo, el Saltillo Tlaxcala, pero hoy en día hay una variedad de encastes que tenemos que aprender a ver, a valorar y caemos un poco en lo que dices, ¿no? Pero ahora el problema está en que los toreros los quieran torear. Bueno, a eso nos enfrentamos nosotros de este lado, ¿no? En México. Que aquí también. Sí, Y que debemos entender, ¿no? Y deben entender los profesionales taurinos, porque desde pequeños, desde novilleros, que a nosotros lo que más nos cuesta es conseguir novilleros para la feria, es que tienen que hacer frente a esa diversidad de encastes. Exacto. La tienen que hacer frente, o sea, tienen que saber, aprender a enfrentar todo tipo de encastes, todo tipo de toros. Podemos recordar al maestro Paco Camino y su apuestas por la diversidad de encastes que hacía en puntos claves de la temporada y con apuestas fuertes. Y eso de verdad no lo debemos perder, porque eso es la riqueza que tenemos. Es que me lo explicaba el mismo Santi Domecq, María Ángeles me lo explicaba. Es que la denominación de origen, por ejemplo, Rioja, tiene mucha variedad de vinos, Sí. con lo cual, y luego que, pues a lo mejor es que te gusta un día también tomar un Ribera del Duero, por ejemplo, o ¿por qué no te puedes ir a tomar un buen vino en Toro? Claro que los hay, ¿vale? En todas las denominaciones de origen hay grandes vinos. Eso lo debemos nosotros entender como aficionados. Y eso es la riqueza que tenemos, el mundo plural. Nosotros ahora mismo estamos hablando con México. Eso es una Sí. maravilla, Pero, Totalmente de acuerdo. y yo creo que en la variedad de encastes ganamos el aficionado. Sí, sin Aficionado duda, de es verdad. que tenemos que Sí. defender, tenemos que hablar de la variedad de encastes y pedirla y exigirla dentro de nuestras posibilidades, ¿no? no, pero me dale, parece que es dale, Alberto. importante, cuando hablamos de diversidad en castes, aceptar la, la, la diversidad de comportamientos, porque a veces pedimos diversidad en castes, pero le estás pidiendo a un toro de Vega Villar que envista como uno de Núñez y que tenga un tranco de más. No lo tiene, es que no lo tiene. Un toro de Veragua no lo tiene. O sea, no podemos catalogar ha sido un toro bueno, un toro malo con los mismos cánones de comportamiento a todos los encastes, porque no todos los encastes son iguales. Entonces, hay muchas veces que me da rabia cuando escucho es que el toro no ha sido bueno porque no tiene ese tranco de más. Bueno, es que ese encaste jamás va a tener ese tranco de más. Eso lo va a tener un Núñez, entonces, o porque no humilla. Bueno, es que esto no humilla, es que esto es más explosivo, o es más... Sí, sí. no, entonces, claro, si tú pides diversidad en castes, pero luego al toro que es distinto le estás pidiendo el mismo comportamiento que a uno de Domecq, entonces no estás pidiendo diversidad en castes, estás pidiendo igual que Eh, el toro sea de colores, pero que luego haga lo mismo en el ruedo. Eso Y ahí está la tampoco... labor de educar al aficionado que mencionaste al Sí, principio. Al eso es. sí, nuevo, al que se acerca, al joven, es esa educación de la que hablabas al principio. Ujú. y fíjate que nosotros tenemos ese problema con, bueno, acá en México, un poco por lo que fue tantos años de este monoencaste del Saltillo, aunque tuviera dos ramas, pero también lo vemos cuando van nuestros novilleros o nuestros toreros incluso a España.
Y es algo en lo que insistimos también María Ángeles y yo mucho como aficionadas. O sea, el torero no puede llevar la faena hecha desde el hotel, ¿sabes? O sea, a ver, ¿qué le vas a pedir a este toro? ¿Qué no le vas a pedir? ¿Cómo lidiar, por ejemplo, a un manso de Núñez y a un bravo de Núñez, ¿no? Porque es diferente, cada uno tiene su lidia. Entonces, estos toreros que llevan la faena hecha desde el hotel, ¿no? Y que ya te la sabes, lo recibe a Portagayola, luego se va a poner de rodillas, y que hace lo mismo con todos los encastes. Pues, ¿sabes qué? El que no tiene variedad, el que no tiene amplitud de visión para sus faenas es el torero, porque no conoce de encastes, porque no conoce las debilidades y fortalezas, las virtudes Justo, de cada justo. uno de los encastes, sus virtudes y defectos. Ahí te das cuenta cuando un torero conoce o no de encastes, si está nada más encerradito lidiando lo mismo, porque hace lo mismo con todos, ¿no? Y entonces tenemos estas faenas efectivas y efectistas. A ver, a mí me gusta el mundo en Technicolor, me gusta en 3D, me gusta cómo lo vivo. Y por ahí tenemos a Federico Arnaz en otro de los programas de redes culturales, ¿no? Que nos habla a los taurinos y nos dice, bueno, que somos como viudas eternas, toda la vida suspirando por un muerto, y tiene toda la razón. Y entonces Mm, aparece una figura o empieza a aparecer a un torero con tal o cual cualidad y llena plazas y la gente lo empieza a seguir y decimos, es el nuevo Manolete, es el nuevo Cordobés, es el nuevo tal. A ver, ¿y por qué no puede tener cabida él sin ujú. ser necesariamente alguien que ya estuvo antes que él? Entonces yo les pregunto a ustedes como aficionados, a ver, ¿cómo conciliar la tauromaquia en blanco y negro con la tauromaquia a color, la que tenemos? Yo creo que cualquier artista tiene que tener un referente, ¿no? Y es inevitable que cualquier disciplina artística, yo creo que el que empieza siempre tiene una inspiración basada en alguien al que admira o alguien del pasado. Pero es cierto que hoy, en la tauromaquia concretamente, yo creo que sí que se vive una época una crisis de personalidad. Y que vemos toreros que parecen sacados de una fábrica y uno detrás de otro, iguales, 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 iguales. Y, y yo creo que eso es un problema hoy en día. Yo creo que en esa tormenta que habla de blanco y negro, la parte de la personalidad era mucho más acusada, que sí que existían toreros más variados, ¿no? Y yo ahí en ese sentido sí que he hecho mucho de menos personalidades distintas, ojo, siempre dentro de los cánones del toreo, porque el equilibrio entre ser distinto pero respetar los cánones del toreo no es fácil. Sí, 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 yo creo que es lo más difícil, porque ahora no se vive tanto la tauromaquia como antes, no está más alejada de la sociedad, incluso los propios novilleros, pues quieras que no, quieren ser del mundo de hoy y entonces cogen muchas cosas del mundo de hoy, de este color artificial y pierden esa personalidad, esa autenticidad, ese realmente, ¿no? Ese blanco y negro de cada uno como es, ¿no? Y al final que cada uno exprese ese misterio que lleva dentro, igual como decía María Ángeles, ¿no? Con el toro, que expresa su comportamiento. Se nos está olvidando, nos estamos homogeneizando tanto, igual con los toros, están homogeneizando tanto el comportamiento del toro que al final no pierdes riqueza, pierdes variedad, pierdes realmente la que todos somos diferentes. O sea, lo más importante, yo creo, en este mundo es darnos cuenta que todas las cosas son diferentes. Las cosas vivas. Lo que sí puedes hacer, pues igual, pues un teléfono, pues un coche, vale, puedes hacer una serie de ellos, pero eso no lo puedes hacer con un ser humano, no lo puedes hacer con un toro. Todos los toros son diferentes, tienen su lidia, todos tienen su comportamiento. Igual también los toreros deberían ser diferentes, cada uno tener su comportamiento, su forma de entender la tauromaquia. Bien es cierto que siempre dentro del canon. Eso no nos podemos olvidar nunca lo que viene a ser la liturgia. Y eso es lo que deberían realmente aprender los novilleros y llevarlo, ¿no? Luego transmitirlo cuando son toreros. Y creo que de verdad que sí que es viable, es más, es un deber nuestro actualizar las tauromaquias a color, pero sin perder el blanco y negro. Es decir, lo que viene a ser lo antiguo debe llenarnos
por dentro para poderlo manifestar hoy en día. Y así, pues, realmente creo que todo el mundo, pues, eso que les gusta tanto de triunfar, y ya no es por triunfar de verdad, sino por ser de verdad, por ser cada uno como es. Oigan, y ya para no quitarles más tiempo, una última pregunta, ¿no? Ya van, como dijeron, ya llevan varios años, ya tienen una experiencia, se han llevado momentos buenos, momentos malos, triunfos y fracasos. ¿Qué balance hay hasta ahora y cuáles de todas estas vivencias que han tenido han sido los peores o los mejores momentos y qué esperan en un futuro? Pues mira, yo tengo claro el mejor momento, que fue para mí cuando salió el primer animal por Toriles del primer año, porque la incertidumbre que generaba que una organización como la nuestra fuera capaz de llevar a cabo, nosotros somos todos aficionados, de hecho una de las líneas rojas de nuestro club es que nadie sea profesional, nadie puede tener ninguna vinculación profesional con la tauromaquia, con lo cual eso también generaba una incertidumbre cuando organizamos esto el primer año, que mucha gente decía, bueno, a ver cómo sale, a ver cómo, por dónde respiran estos, ¿no? Y para mí que saliera el primer novillo, en ese caso de la feria, ya fue como decir, bueno, esto ya lo hemos materializado, esto de verdad lo hemos puesto en pie, y aquí ya hay una feria montada con un animal en el ruedo y con un torero, y de una forma creo que bastante seria. Y para mí creo que ese ha sido sin duda el mejor momento. Y más allá de luego lo que ha pasado en el ruedo, que este año, por ejemplo, algún momento precioso que creo que no se me olvidará, que fue un torero de Dolores Aguirre, el segundo de este año le dio la vuelta al ruedo, y después de darle la vuelta al ruedo al toro, hubo ya con el toro ya dentro, con las mulillas, hubo una ovación espontánea de admiración a la ganadera que estaba, a Isabel, que estaba en el tendido, la gente se levantó y le dio una ovación espontánea a la ganadera para que se levantara a saludar, que me pareció muy bonito por el hecho de lo espontáneo que surgió, a la figura además de una ganadera que cumple muy bien con nuestra filosofía, lo que os he comentado antes, de ese ganadero que rema contracorriente, que tiene su idea y que no se deja maniatar por la corriente de los taurinos del momento. Y creo que la ovación de la gente en ese momento fue como una reafirmación de decir, ole ganadera, que usted sigue su camino, que lucha por el toro para el aficionado y encima le ha salido bien y nos ha echado aquí un torazo que hemos disfrutado todo. Entonces, ese momento fue muy bueno. Y de los peores momentos, para mí, de lo que peor llevo, y esto claro, lo venimos aprendiendo sobre la marcha, es cuando se estropean animales en el campo. Cuando tú vas al campo y tienes animales que te ilusionan, que van a venir, que sabes que les va a gustar al aficionado y desde el momento en el que ya confirmamos que nos llevamos un lote de animales, parece que los haces ya como si fueran tuyos. Y yo, las llamadas del ganadero de turno diciéndote que se ha matado tal toro o tal otro, que además suele coincidir que suelen ser los mejores, Los mejores. eso lo llevo fatal, porque claro, es algo que tampoco puedes compartir con la gente, porque tampoco vas a andar diciendo se nos ha matado, es algo que como que te tienes que comer tú internamente dentro del club, oye, se nos ha matado este toro y tal, no. Y eso lo llevo mal, no sé por qué, pero lo llevo mal. Es como pasó con Reta. Con Reta, Sí, al final se estropearon toros muy valiosos en el campo y no pudo salir la sí, o con De corrida la que Corte este habían año también, es el toro con el buenísimo que acuerdo. teníamos también, eso. No suele ser que el toro, los mejores toros son los que suelen ser más dominantes en la camada, son de los que se la tienen todos sus hermanos jurada y suelen ser Van a por él. los que acaban, sí, eso es. Y yo cada vez que veo una llamada de un ganadero, ya digo, por Dios, que no sea para decirme que se ha matado ningún toro, que todo siga bien. Pero será la falta de costumbre, ¿eh? Esto seguramente los empresarios de turno lo tendrán muy asumido y lo llevarán con normalidad. No, Nosotros nos disgustamos mucho. pero porque lo asumimos muy como nuestro. De verdad, que nosotros es como las rosquillas, son artesanales. O sea, no vamos a la fábrica a comprarlas. Entonces, al final, eso tiene este cariz, ¿no? De llevártelo, ¿no? Dentro todo lo que sucede.
Yo, si me permitís, os voy a hacer un pequeño repaso, espero no olvidarme nada, pero para mí la suerte de varas de Gabín Regavi con pelo verde 96 de Peñajara de Casta Gijona, también se me saltaban las lágrimas grabando, de verdad, yo estaba grabando y estaba llorando, pero llorando, o sea, sin poderme secar para no cambiar el móvil. Pero llorar de verdad, ¿eh? Y nunca, de verdad, nunca tuve esa sensación de esas mismas lágrimas, el sabor de esas lágrimas no las he tenido nunca. Eran unas lágrimas súper bonitas, eran sabrosas, eran dulces, bueno, fueron y luego aprovecho también para contaros un pequeño secreto del presidente en el cuarto toro de la segunda edición de la feria. Debió sacarlo ya todo, fue un tercio de varas espectacular, pero ya se acercó y me dijo, ya, o sea, ¿cómo? O sea, que se había emocionado y que él también había llorado tras ese tercio de varas de la segunda edición. Fue un desafío de los más importantes que se han visto de verdad en el orbe taurino, ¿no? No solamente esa temporada, sino en general. Fue un desafío súper completo de los toros de Dolores, de Doña Dolores Aguirre con Don José Escolar, que son los dos jefes, ¿no? De que tiran un poco, ¿no? De todo esto. Y luego deciros pues que este año también ha sido la corrida sensacional, completa de Dolores Aguirre, que fueron 23 puyazos, fue toda la corrida, fue sensacional, de verdad. Y Isaías, Tulio Vázquez, es decir, que siempre salen cosas que tú preparas y a lo mejor una no te sale del todo, pero si no te sale otra, si no te sale otra, y siempre queda ese realmente ese sabor, ¿no? Ese sabor no sé si de alegría o realmente de contento, ¿no? En la afición. Es decir, que Alberto, que creo y sinceramente te lo digo a nivel público, creo que los tres puyazos siempre habéis resuelto todos los problemas para salir adelante, que ojalá lo sigáis haciendo, que realmente es lo más bonito que se ha hecho últimamente para la tauromaquia, que estas cosas de la autogestión es el futuro. Y si me permitís, voy a leer brevemente el primer año después de la primera feria. Para mí este es el mayor reconocimiento que ha tenido Tres Puyazos, ¿vale? Y lo digo abiertamente. Es de la Federación de Clubs Taurinos de Francia. Y os leo. Sin duda, habéis demostrado la capacidad de los aficionados para organizar un espectáculo serio, respetuoso con los espectadores y con la ética que debe imperar en cualquier evento taurino. Habéis devuelto también a los madrileños la oportunidad de volver a ver los toros en el tradicional santuario de la Venta del Batán, que se me olvidaba. Sí. Nuestra federación reúne a los clubs taurinos franceses, cuyo objetivo es defender la ética de la tauromaquia, la integridad del toro y los intereses de los aficionados. Por lo tanto, se reconoce plenamente en vuestro compromiso con el respeto al toro, el tercio de varas y la variedad de encastes. Al igual que vosotros, creemos que la corrida del siglo XXI será ética y auténtica, o no será. En contrastes con los insípidos espectáculos que se ofrecen con demasiada frecuencia en España y en Francia. Nos habéis ofrecido una feria llena de emoción y pasión. Os lo agradecemos y nos veremos en 2023. Hoy, Alberto, quizás podamos decir que nos vamos a ver en 2025 a la afición. Nos veremos en 2025, sí, sí. Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Fue un poco difícil guardar como al aficionado que tenemos, ¿verdad, María Ángeles? O sea, mantenerlo como un poco reprimido y no involucrarnos tanto en la charla. Por momentos se nos escapaba porque, bueno, obviamente es nuestra afición y entonces
aprovecho para agradecerles que hayan aceptado grabar con nosotros y cierro diciendo que la palabra afición viene también de afectum, de estar afectado en lo profundo por algo externo, de estar afectado en tu ser por algo que viene de afuera, pero también el afectum o el afecto también es otra forma de amor. Nosotros somos aficionados al toro bravo y vivimos nuestra afición. Lamentablemente, aunque hay muchas otras aficiones en el mundo, no se viven como la afición a los toros, porque la afición a los toros se ve amenazada. Es decir, un aficionado a la música puede elegir entre tal o cual género, entre tal o cual grupo, y los taurinos a veces tenemos estos sentimientos encontrados, ¿no? Donde se nos exige por parte de ciertos públicos, de ciertos empresarios, de otros aficionados, el ir a todas las corridas, el aplaudir todas las veces, porque queremos mostrar con esta participación que nuestra afición importa, pero no siempre nos apetece lo que hay en el ruedo, no siempre nos apetece los toros que se ofrecen o las ganaderías que se ofrecen, porque nuestra primera afición, hay que decirlo, es al toro. Sin el culto al toro no puede ser posible el ritual o la liturgia. Entonces, gracias por hacer esta feria del aficionado posible, que los demás aficionados del mundo, si no se han enterado, que creo que es un poco difícil, pero que aparten unas fechas para finales de abril, ¿no? Y luego alcanzan ahí unas con mayo para alcanzar la otra feria de la Catedral del Toreo, pero que vayan a esta feria del aficionado. Y subrayo, es una feria del aficionado, no para el taurino. Es una feria para el aficionado, que eso es muy importante. Y muchísimas gracias por todo esto que están haciendo, no solamente por la comunidad taurina, sino por los aficionados taurinos. Muchísimas gracias. Gracias y los invitamos a ver nuestro próximo programa. No olviden suscribirse a nuestras páginas, Redes Culturales Taurinas, y visitar nuestra página redesculturalestaurinas.org. Gracias.